Dios me dio el privilegio de poder cerrar esta grandiosa epístola de primera de Juan. Realmente ha sido una bendición para mí sentarme y escuchar, exponerme a la palabra. Y hemos llegado a este último tramo de este libro. Y espero que Dios haya utilizado este libro, aunque termina en este punto, pero que su influencia sobre su propia vida aún persista. Y ese es nuestro deseo, es nuestra oración como pastores. Hemos estado viendo alrededor de este libro que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Hemos estado viendo la maravilla de que es encontrar cuando estamos en pecado o cometemos algún pecado, tenemos a un abogado, a Jesucristo, el justo. Tenemos la realidad de estas evidencias que caracterizan a un creyente. Por un lado, una evidencia moral, el hecho de mi relación frente a los mandamientos de Dios, esta evidencia social en relación al amor al prójimo y esta evidencia doctrinal. De ahí parte todo, la fe plena, genuina, verdadera en Cristo Jesús. Hemos estado viendo también acerca de esta realidad que existe en medio de la iglesia. La realidad de los anticristos, los apóstatas, aquellos que estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Hemos estado viendo esta realidad del pecado y qué hay en relación a la práctica del pecado. Nuevamente volvemos otra vez a la realidad del amor, que Dios es amor. Y ese amor que lo conocemos a través de Jesucristo, que Él nos amó primero, podemos también poder amar a otros. Y llegamos a esta última bloque donde quiero destacar lo que básicamente el libro ha estado expresando como un tema que ha estado flotando en medio de todos los sermones, la certeza del creyente. Y hoy quiero destacar la confianza del cristiano. Había una vez un niño que tenía una enemistad con un perrito muy cerca de su casa. Cada vez que frecuentaba por esa cuadra de su casa, siempre él tenía un temor pasar, porque el perro, ni bien pasaba cualquiera, ladraba. Y estaba allí el niño muy temeroso, y él buscaba hacer dos cosas, o irse por el otro lado de la cuadra, o esquivar cuando por ahí veía que el perro estaba por ahí, o si es que veía que no estaba ahí, rápido corría porque sabía que podría salir en algún momento. Tal vez sea su historia, no sé cuántos de ustedes tengan miedo a los perros, pero una mañana este niño pasa por la cuadra y por la casa y comienza a hacer muecas. Comienza a decir, lero, lero, jojolete. Y mientras que más se va acercando a la casa, intensifica aún todavía sus muecas, diciendo, lero, lero, jojolete. Y cruza la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió la circunstancia de temor que este niño tenía? Que semana a semana, cuando tenía que cruzar esa casa, es que esa mañana estuvo en los hombros de su papá. Y cruzó la casa confiado, al punto de decirle al perro, tú no me vas a hacer nada, porque estoy confiado, muy confiado, en las alturas. La palabra que vamos a destacar mucho en esta porción que Juan está cerrando es la palabra confianza. Y te invito por favor que puedas tomar tu Biblia. Y vamos en el primer versículo ahí, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13.
Dice el apóstol Juan lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un teólogo que no solamente me ha ayudado a mí, sino también al pastor Daniel, al pastor Tim, la influencia que hemos tenido en el proceso de este desarrollo de exposiciones en el libro de Juan, es básicamente John Stott. Y John Stott busca resumir este texto con las siguientes palabras, que, entre paréntesis debo decir algo, que muchos académicos, teólogos dicen que pareciera que Juan está terminando con el versículo 13 ya todo lo que ha dicho. Y la última porción es como que Juan está dando, un postdata, una conclusión, o alguien podría llamarlo así como un epílogo. Y está ahí buscando poder brindarnos una dirección, pero cuando yo escuché lo que Stott buscó resumir, lo que ese texto en el versículo 13 quiere decir, va a ayudarnos a conectar todo lo que viene antes y todo lo que viene después. Y John Stott dice lo siguiente: el propósito de Juan es descubrir 4 estadios. Que sus lectores oigan, que oyendo crean, que creyendo vivan y que viviendo lo sepan. Lo vuelvo a decir: que sus lectores oigan, que oyendo crean, que creyendo vivan y que viviendo sepan. El apóstol Juan quiere asegurarse que sus lectores tengan la plena seguridad que son de Cristo. Por eso que destaca no solamente en este versículo 13, sino gran parte del libro en relación a la fe, en relación a lo que creemos. Porque quiere darnos la certeza, la seguridad de quiénes somos. Y que ese conocimiento esté íntimamente ligado con la palabra confianza. Por ese motivo, una de las palabras que nos va a ayudar a entender el texto final que Juan está diciendo gira en torno a la palabra confianza. Versículo 14. Y esta es la confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta mañana veremos 4 afirmaciones de confianza. 4 afirmaciones de confianza que Juan nos va a brindar en esta última porción de su libro. La palabra confianza en el griego es parresía y quiere decir libertad de palabra. Y eso dice mucho del carácter, el reflejo de Dios para nosotros. Eso significa que si nosotros verdaderamente le conocemos, tenemos la confianza de poder acercarnos a Él. Si usted verdaderamente conoce a Dios, si usted conoce a Dios como su Padre, usted puede tener toda la confianza de acercarse a Él. Y lo que Juan está diciendo en este punto es que podemos acercarnos a Él por medio de la oración. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración es un medio de gracia que Dios usa para dejar abierto nuestro acceso, nuestro libre acceso a Él. Un aspecto distintivo en la vida de un creyente es la siguiente. Mira, Dios, como escuché al pastor Tim, lo siguiente: Dios pudo salvarnos, Dios nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado, ha hecho toda esa obra Dios con nosotros y pudo dejarlo ahí. Pero Dios nos ha adoptado, nos ha dado ese reflejo de identidad que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Parece muy sencillo decir Padre y muchos de nosotros oramos todos los días y iniciamos la gran mayoría de nuestras oraciones con esa palabra, Padre. Y a veces es muy superficial,
Pero Dios quiere mostrarnos por medio de esa intimidad la cercanía que tiene con nosotros. Aunque para nosotros puede ser superficial a veces. Y no estamos convencidos de lo que Dios quiere hacer por medio de una intimidad tan profunda que lo podemos apreciar por medio de la oración. Este vínculo surge por medio de la oración. Y lo maravilloso de la oración es que no solo podemos maravillarnos que Él nos oye, sino podemos pedir confiados a Él. Confiados. Confianza es lo que nos falta muchas veces cuando nosotros pedimos algo a alguien, ¿no? Miramos el rostro de la persona y decimos, ¿cumplirá o no cumplirá? Ok, puede pasar ese check, cumplirá. ¿En qué tiempo lo hará? ¿Lo hará en el tiempo que le he pedido que haga? ¿O me dirá, un momentito, por favor? Pero cuando ponemos la figura en Dios, en relación a lo que Juan está diciendo, Él nos dice que podemos acercarnos a Él en oración y Él nos oye. Por eso que tenemos confianza, la confianza que tenemos en Él. Y Juan está animando a sus lectores a acercarse a Dios en oración, pidiendo con confianza, descansando que Dios contestaría sus oraciones, sobre todo si las peticiones eran hechas de cierta manera. La parte 14 del versículo, en la última parte, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo que lo estoy destacando. Si pedimos alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta confianza está sujetada a una cosa: la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ahora, eso significa muchas cosas para nosotros y podemos levantar muchas preguntas alrededor de ello, como la siguiente: si no pido según su voluntad, ¿Dios no me oirá? Dios solamente escucha las oraciones que están directamente ligadas a su voluntad. O para ser un poco más amplio con lo que vengo diciendo, es cómo entender la voluntad de Dios que tanto habla las Escrituras. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Muchos de nosotros decimos que Dios cumpla su voluntad en mi vida. Y esta es una frase muy coloquial en términos del cristianismo, que a veces lo usamos allí para decir, no, Dios va a hacer su voluntad en mi vida. Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. ¿Pero usted realmente sabe qué es la voluntad de Dios? ¿O cómo es la voluntad de Dios? Porque si Él nos escucha basado en su voluntad, tendríamos que nosotros entender realmente qué es la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios. Y aquí hay tres cosas que quiero destacar. Lo primero, la voluntad de Dios es plena. Dios siempre ha buscado revelar su carácter a su creación. Desde un inicio de la creación, Génesis nos muestra el carácter de Dios. Él habla y todas las cosas, por el poder de su palabra, son hechas. Sea la luz y fue la luz. ¡Wow! El carácter de Dios reflejado aún todavía en su interacción con el hombre cuando procede para crearlo. Y nosotros,
como sus criaturas regeneradas, alcanzadas por su gracia, Dios nos invita a estar alineados a su carácter. Cuando nosotros decimos que la voluntad de Dios es plena, es que si en medio de mi oración yo me doy cuenta que existe algo distante al carácter de Dios, pues algo está mal en mí. O puede surgir la pregunta, ¿debería seguir pidiendo algo si está distante totalmente del carácter de Dios? Porque si la voluntad de Dios es plena, es única, yo quedo a un lado y Dios es supremo sobre todo. La segunda característica de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es soberana. Y cuando pienso en la voluntad de Dios que es soberana, es que está sujeta a los propósitos de Dios y no principalmente a mis propios propósitos. Cuando estoy orando, debo examinar si mis peticiones son para cumplir mis propósitos o verdaderamente es para cumplir los propósitos de Dios. ¿Son para cumplir lo que tú quieres o lo que verdaderamente Dios quiere? Muchas veces estamos alineados a nuestros propios pensamientos y no imaginamos que hay detrás de todo eso, de toda esa soberanía, es que Dios está cumpliendo sus propósitos para con nosotros. Y nosotros queremos, buscamos, anhelamos, deseamos poder conocer esos propósitos. Y cuando no los conocemos estamos ahí como que, bueno, será, no será, pero al final cumple lo que tenga que cumplir según lo que yo estoy pensando. Y no imaginas ni piensas si realmente estás orando según los propósitos de Dios o según tus propios propósitos. Por último, la voluntad de Dios es progresiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que la revelación de su voluntad sobre el hombre es gradual. Es gradual. Dios revelará a su tiempo lo que Él quiere para la vida del hombre. A su tiempo. Imagínate que Dios te dijera a ti, esto yo lo voy a hacer en 3 meses. Lo que tú estás pidiendo lo voy a hacer en 3 meses. Imagínate nomás un instante. No sucede, pero imagínate. Seguro que no vas a esperar 3 meses para que eso pueda ser hecho ya. Seguro que te vas a desesperar y en 3 semanas ya quiere que esté hecho ya. Bueno, Dios no trabaja así. Dios no obra de esa manera. Porque su voluntad siempre es progresiva. Como diría Martín Lutero, lo que Dios concede no está fijado en la forma o en el tiempo del hombre. No es en mi forma, no es en mi manera, es en la manera de Dios. Y así Dios cumple su propia voluntad. Ahora, habiendo dicho todo esto en relación a la voluntad de Dios, si Dios siempre cumple su voluntad, ¿para qué nos invita a orar? ¿Sí o no? Si Dios es soberano, Dios es pleno, Dios es suficiente, supremo, hace sus propósitos, ¿para qué me invita a orar? ¿Para qué tengo que orar si al final siempre Dios va a hacer su voluntad? En primer lugar, Juan quiere darnos la confianza, no para tomar este texto y que tengamos un método o una técnica en relación a la oración. Juan no está yendo en esa dirección. Lo que Dios está buscando revelarnos es nuestra actitud al orar. ¿Y sabes cuál debe ser nuestra actitud al orar? Una, confianza. Confianza. Sí, tal vez tú no conozcas los propósitos de Dios. Tal vez tú no conozcas los tiempos de Dios. Yo tampoco.
Muchas veces he conversado con gente y dice, y pastor, ¿y cuándo cree usted que va a pasar esto? No sé, no soy Dios. Pero dígame, yo no sé, no soy Dios. Dios cumple su voluntad sobre tu propia vida como Él quiere, a la manera que Él quiere. No está sujeto a tu tiempo, a mi tiempo. No está sujeto a las circunstancias. Dios es supremo, Dios es excelso, soberano. Y a base de ello, Dios quiere que nosotros podamos confiar. Dios usa la oración para llevar a cabo su plan soberano. ¿En qué sentido? Y este es el sentido que Dios quiere plasmar, que nos permite ampliar el panorama y tener una nueva perspectiva con un enfoque correcto. Cuando oramos, podemos descansar confiadamente en el Señor. Pero no solamente Dios hace eso, sino que amplía nuestro panorama. Nos da una nueva perspectiva, con un enfoque correcto, no centrado en mí, sino centrado en Él mismo. ¿Te das cuenta la diferencia? En conclusión, para cerrar este punto aquí, la oración nos permite ver lo que Dios ve. Sí. La oración me permite ver lo que Dios ve. Y yo puedo acercarme con libertad y confianza hacia Él. En esta misma línea, el apóstol Juan dice lo siguiente. Tal vez mientras que se tomaba la lectura bíblica, tú llegaste a ese pasaje y dijiste, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan está destacando aquí algo que podríamos llamarlo en una sola frase, pecado de muerte. ¿Qué quiere decir Juan? Y Juan siempre tiene en su carta, ha tenido episodios así, como que nos muestra algo y pareciera que no estuviera conectado lo uno con lo otro, pero Juan lo está dejando allí para que nosotros podamos conectar lo que dice, no solamente ese pasaje en el texto, sino en todo el contexto del propio libro. Ahora, hacemos algunas preguntas al texto, porque queremos realmente ver lo que Juan está buscando poder comunicar y tenemos que estar abiertos a poder escuchar y ver realmente si en el contexto nos permite pensar de esa manera. ¿Será que Juan se está refiriendo en el texto que existe pecados grandes? Porque dice que hay pecados mortales y no mortales. Usted ha leído bien, ¿no? Pecados mortales y no mortales. Pecados de muerte y que no sean sujetos a la muerte. ¿Será que Juan está refiriéndose en el texto que existe pecados grandes o pequeños? Algunos que son grandes, que sí son mortales, otros que no son grandes, bueno, eso los podemos pasar. ¿Será que Juan está diciendo eso? ¿Será que hay pecados mortales o veniales? ¿Hay pecados que se podrían pasar por alto con algún tipo de obra penitencial? ¿Es lo que Juan está diciendo aquí? ¿O será que Juan nos está hablando de una clasificación de pecados? Tal vez aquí hay un tipo, clasificación de pecados, pecado A, pecado B, pecado C. ¿Eso Juan está refiriéndose? Sé que todas estas preguntas, seguro al pensar y al escucharme, tienen mucha similitud con el pensamiento del catolicismo romano en relación a los pecados mortales. Pues deseo decir algo para poder ir cerrando las preguntas que he iniciado. Delante de Dios no existe un pecado que sea más grande que otro. Todo pecado que vaya en contra del carácter santo de Dios, en conclusión, es pecado. Todo pecado que vaya en contra del carácter santo de Dios, en conclusión,
es pecado. No hay categorización. Pero vamos a otro punto de interpretación. ¿Será que Juan se está refiriendo en el texto que el pecado mortal tiene que ver con alguna muerte física? Es como que cometemos algo y la consecuencia inmediata es muerte física. Porque es pecado de muerte, dice el texto. ¿Tendrá que ver eso? ¿Que la consecuencia directa de nuestro pecado es la muerte física? Pues quiero dar lo que pienso. Pues no creo que Juan esté mencionando eso, aunque no dudo que el pecado trajo consigo ¿qué? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por ende, concluye una muerte física. Por otro lado, tampoco dudo que en algunas circunstancias Dios podría tomar la vida de alguien a causa de un acto pecaminoso. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia, por cierto. Vayamos por el Antiguo Testamento. Los hijos de Aarón. ¿Han escuchado de los hijos de Aarón? Estos Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del linaje de Aarón, quienes pusieron incienso y lo ofrecieron delante de Dios, que no les había ordenado hacer, y lo presentaron, y presentaron delante de Dios un fuego extraño. ¿Y sabes lo que pasó automáticamente? Fueron desechados, quemados en fuego. Levítico capítulo 10. La familia de Coré. ¿Quién es este Coré? Coré murmuró y se rebeló contra Moisés. Buscó ponerse en contra de lo que Dios había ya ordenado. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Dios abrió la tierra y fue tragado juntamente él, su familia y todas sus cosas en un instante, en el día de la convocación que él mismo había determinado. Números capítulo 16. Vayamos por el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira. Esta pareja sustrajo el precio de la heredad y solo presentaron una parte, y mintieron a Dios y a los apóstoles. Al escuchar la confrontación de Pedro, primero murió Ananías, y no pasó mucho tiempo, 3 horas, murió después ¿quién? Su esposa. Hechos capítulo 5. Pero tal vez algo más cotidiano en lo que nosotros en algún momento participamos mes a mes como iglesia. Los creyentes de Corintios. Algunos estaban participando de la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Y Pablo destaca allí en Corintios lo siguiente, en forma literal, que aquellos que estaban participando ilícitamente estaban 2 cosas, o enfermos, o ¿qué? O durmiendo, reflejo de muerte. Estos solamente son unos ejemplos para poder mostrarle la consecuencia de lo que realmente el pecado puede tener sobre nuestra propia vida. Pero nuevamente, aunque en la Biblia hay referencias, no creo que el texto en Primera de Juan se esté refiriendo a todo lo que he mencionado. Todos entendemos que la paga del pecado es muerte, pues todo hombre está sujeto a eso. Y todo hombre está sujeto a eso, nos incluye a ¿quiénes? A nosotros. Para interpretar el pasaje es necesario no solo ver el contexto del pasaje, sino el contexto de todo el libro. Y si en este punto hay muchos estudiosos que comparten que Juan se está refiriendo a lo que he mencionado previamente, algunos comparten el primer pensamiento, otros el segundo pensamiento,
Pienso yo que Juan se está refiriendo a algo puntual que el libro de Juan nos ayuda a poder destacar. Es que el libro de Juan nos está ayudando a destacar realmente quiénes son del Señor. ¿Quiénes son aquellos que han nacido de nuevo? ¿Quiénes son aquellos que hay nueva vida? ¿Quiénes son aquellos que han sido regenerados? ¿Quiénes son aquellos que tienen vida y no muerte? Es lo que Juan está marcando en todo el libro. Aquellos que pertenecen a Dios o aquellos que pertenecen al maligno. Aquellos que están en luz o aquellos que están en tinieblas. Aquellos que están bien o aquellos que están mal. Juan está marcando eso. Y este texto nos ayuda todavía a poder contemplar un poquito más de cerca de lo que Juan está diciendo aquí. Que si Dios produce sobre el hombre vida, ya no está muerto a su pecado, porque una vez Él se arrepintió. Por lo que Dios produce a base de fe y arrepentimiento, en esa regeneración de nueva vida, Dios produce vida. Pero mientras los que no se arrepientan, mientras los que no están regenerados o alcanzados por Dios, se encuentran todavía ¿en qué? En muerte. El apóstol Juan nos ayuda a destacar en esta epístola lo siguiente. Él está marcando a aquellos que son de Dios y a aquellos que son del maligno. Aquellos que han sido regenerados y otros que no han sido regenerados. Aquellos que tienen nueva vida y otros que siguen muertos en sus delitos y pecados. En síntesis, ¿qué es lo que está diciendo Juan en este pasaje? Por un lado, hay algo que podemos pedir a Dios. Y por el otro lado, no. Lo explico de esta manera. Hay creyentes con pecados que están camino a la muerte, que sí se puede orar, que sí se puede orar por ellos, sabiendo que se encuentran tal vez en una condición, buscando ir bajo su propio deleite y orar para que Dios produzca el arrepentimiento en sus propias vidas. Pero hay pecados de muerte que el hombre mismo ha traspasado el límite por el cual no deberíamos orar. ¿A qué se refiere con el pecado de muerte por el cual no deberíamos orar? Si entendemos toda la carta de 1 de Juan, Juan está destacando un grupo de gente que ya antes había mencionado. Y es aquellos apóstatas que salieron de la misma iglesia y que Juan está diciendo, cuidado, cuidado. Según el contexto, puedo decir que Juan está diciendo, ¿para qué orar por ellos? Han traspasado todos los límites. Se han ido por su propia dirección. Ya no hay razón de poder orar. Porque han manifestado un rechazo por Dios, han manifestado un rechazo por la gracia del Señor, han manifestado un rechazo por la gracia de Dios, por la iglesia, por todo lo que en sí encierra. Sus vidas manifiestan rechazo. Estos son aquellos hombres que el mismo apóstol Juan menciona en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos son aquellos hombres que en algún momento han visto las bendiciones espirituales o han disfrutado y contemplado todo lo que se hace en medio de la iglesia, pero que sus vidas en tan corto tiempo han manifestado un rechazo por Dios, por su gracia o por cualquier aspecto espiritual. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, podemos también entender un poquito lo que dice aquí el autor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Si estos hombres han negado a Dios, estuvieron en medio de la iglesia, pero nunca se salvaron por su amor a las tinieblas, por su amor al mundo, ¿volverá a Cristo a morir por ellos? ¿Para qué pedir? Juan está diciendo, ¿volverá a Cristo a morir por ellos? Estuvieron en la iglesia, pero jamás pertenecieron a la iglesia. Son dos cosas totalmente distintas. Puede ser como Judas, que caminó casi alrededor de 3 años con el Señor Jesucristo. Vio todo lo que Cristo hizo, las maravillas que Cristo hizo. Pero usted y yo sabemos que no perteneció allí. Puede ser como Demas, que viajó, caminó una y otra vez viendo lo que el apóstol Pablo hacía alrededor del ministerio que Dios le había otorgado. Pero que en un punto el apóstol Pablo dice, Demas me ha desamparado amando al mundo. Juan dice, han traspasado todos los límites. Están en otra dirección. ¿Por qué pedir? Tal vez te haces una pregunta alrededor de lo que estoy diciendo. Y una pregunta será, ¿seré yo? ¿Seré yo el que está aquí siendo mencionado de lo que Juan está diciendo? ¿Seré yo aquel que en algún momento traspase toda línea, todo límite y no me importe nada de lo que Dios pueda estar haciendo? ¿Seré yo que en algún momento, como el día de hoy, tal vez he cometido algún pecado y estoy aquí delante del Señor y no sé, me encuentro ahorita con este texto y ya está siendo muy abrumador para mí, está siendo ya muy confrontante, me está amonestando duramente? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y solo te puedo decir algo nada más. Que si ya tienes esas conciencias, esos pensamientos en tu propia mente, es muy probable que ni pertenezcas a ese grupo. Porque lo que realmente produce una nueva vida no es ni siquiera pensar eso. Porque está opuesto a Dios. Es pensar más bien, Dios, aplaca tu ira sobre mí a través de Jesucristo y sé propicio a mi pecador. Segunda afirmación de confianza. Versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, algo que hemos visto a través del libro de Juan es que la regeneración produce nueva vida. Nuestra vida ya no está muerta. Nuestra vida ya no está sujeto a la muerte, es libre de la esclavitud del pecado. Y una evidencia que produce el nuevo nacimiento es que el cristiano no está en la práctica de pecados. Es lo que Juan destaca aquí. Sabemos, tenemos la confianza que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El apóstol Juan ya había dicho antes, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9,
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sabe algo que la regeneración hace? La regeneración no solamente produce nueva vida, sino también una vida práctica. ¿Y cómo veo yo esta vida práctica que Juan me dice que tenga confianza porque he nacido de Dios? Pues Dios transforma nuestros deseos. Dios renueva nuestros pensamientos. Y no quiere decir que no pequemos más, sino que al menos existe en nuestros corazones un deseo sincero por pecar menos. ¿A base de qué? A base de la convicción del pecado. ¿Me entiende? Y Juan está diciendo, tengamos confianza, que si realmente hemos nacido de Dios, tenemos su simiente en nosotros, la semilla ha sido implantada en nosotros, realmente puedes tener esa actitud en un corazón genuino, sincero, de ver el pecado y decir, espero, Señor, no ir contra ti. A base de mi convicción por el pecado. En la siguiente parte del versículo 18, la parte B, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿De qué está hablando aquí Juan? ¿Cuál es qué es lo que Juan está diciendo al decir, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca? ¿Se está refiriendo a mí? ¿Es una referencia hacia el cristiano? Y quiero decir lo siguiente, que el sujeto de esta oración no es el cristiano. El sujeto de esta oración es Cristo. Aquel que fue engendrado por Dios, Cristo. El texto no nos está diciendo que el cristiano se guarda a sí mismo, sino que Cristo lo guarda. Cristo mismo lo guarda porque el maligno no le puede tocar. ¿Y guardar de qué? ¿Guardar de qué? El apóstol Pedro diría lo siguiente: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos da una indicación, que la obra del maligno está activa. No es pasiva, es activa. El maligno no descansa. Y en muchas ocasiones, Dios nos permite estar frente a tentaciones con el propósito de mostrarte que Dios en Cristo siempre guardará tu vida por encima de cualquier tentación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y aunque luchamos día a día con nuestras propias tentaciones, sufrimos a base de las cosas que cometemos alrededor de nuestra propia vida, Dios nos está dando la confianza aquí de decir, tú me perteneces. Y aunque a veces nuestra propia culpabilidad acusa sobre nuestro propio corazón, y tenemos esa tensión día a día de poder decir, ay, pero pequé, wow. Juan nos dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo.
Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan nos dice, el maligno no te puede tocar porque tú me perteneces a mí. ¿Y qué es lo que está creando Juan sobre la vida del creyente? Confianza. Confianza. John Stott diría lo siguiente: el diablo no toca al cristiano porque el Hijo lo protege. Y porque el Hijo lo guarda, el cristiano no está en pecado. Tercera afirmación de confianza, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El creyente que ha nacido de nuevo tiene confianza y seguridad que pertenece a Dios para siempre. El apóstol Juan menciona, el mundo entero está bajo el maligno. Juan no está diciendo en este pasaje que el mundo sea del maligno, sino que está bajo las garras, bajo el dominio del maligno. Eso es lo que Juan está diciendo. Y quiero poner una ilustración que durante 7 meses es parte de mi vida durante este tiempo. Cuando Ana Belén está en mis brazos y cuando ella está entre que quiere dormir, no quiere dormir, a veces aburrida o inquieta, la palabra que yo escucho sobre mi esposa, sobre mí es arrúllala. Bueno, es mi oportunidad de ejercer mi paternidad sobre mi propia hija. La tomo, la arrullo, algo que se pueda calmar, algo que pueda... me canto no sé qué repertorios de canciones para que ella pueda estar completamente tranquila y pueda llegar a comer y pueda estar en esa quietud con el propósito de relajarla para dormir. ¿Saben? Uso esa figura para decir básicamente la última parte que Juan está diciendo. Más o menos esa figura va relacionada entre el maligno y el mundo. El diablo se encuentra meciendo, o mejor dicho, adormeciendo el sistema de este mundo con el simple propósito de que tú caigas bajo sus propios encantos. Esa es la obra del diablo. No está pasiva, está activa. Y una de las obras que hace él es pues simplemente está sujeto el mundo bajo su dominio, bajo sus garras. Y lo está adormeciendo, llevando el sistema para que tú tengas servido a la mesa un sinnúmero de encantos para que tú puedas coger. Eso es lo que puede ser el maligno. Lo que no puede hacer el maligno con un creyente es lo que Juan ha dicho antes. Y lo que no puede hacer, lo está haciendo con el mundo. Por eso Juan mencionó antes en el capítulo 2 que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida provienen del mundo. Y ¿saben? Están acechando una y otra vez a nuestras propias vidas. Hoy lucharás con algo en relación al deseo de los ojos, deseo de la carne o la vanagloria de la vida. Es el día del Padre y tal vez sientas hinchado tu pecho, enorgulleciéndote de las cosas que has logrado como padre. Oh, wow, mis hijos profesionales. Oh, wow, mis hijos en buen camino. Oh, wow, y todo. Y seguro que estás luchando ya con un toque de vanagloria allí, posiblemente. O con lo que te van a servir hoy para comer. Y los deseos de la carne están ahí que ya hacen tripas tu estómago. ¿Me entiendes? Y esa última parte no me estoy refiriendo necesariamente a la comida, sino a lo que vas a luchar saliendo de este lugar. Te encuentres un día lunes en tu propio trabajo y ya estás con la tensión de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esa tensión lo vivimos todos los días, todos los días. Tenemos múltiples amenazas, pero ¿sabes cuál es la principal amenaza? Usted mismo. Usted mismo.
yo mismo soy la principal amenaza. Yo mismo soy la principal amenaza. Sobre mi propia vida hay múltiples de cosas. ¿Sabes qué? Seguro que si tú abrieras mi vida y podrías ver lo que hay en mí, te espantarías. Y dirías, wow, no puede ser. Porque yo soy mi principal amenaza. Por eso Juan nos muestra que nuestra vida está unida a Dios, que somos de Dios, que tengamos confianza porque pertenecemos al Señor. Y de manera bella quiero leer lo que Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, el apóstol Pablo hablando, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Pablo hablando, Pablo afirmando, si tú tienes nueva vida, has resucitado juntamente con Cristo, has muerto juntamente con Cristo y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Poned tu mirada en esas cosas. Levantad la mirada y ver lo eternal, que las cosas de este mundo o los manjares, entre comillas, de este mundo o lo que Satanás utiliza sobre nuestra propia vida, buscando poder encaramelarnos con algo, no sea mayor por lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho en tu propio corazón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los encantos de este mundo no se comparan para nada con lo que Dios ya hizo con tu vida. Si tan solo pensaras eso en el momento de la tentación, tal vez la dirección de tu vida cambiara en ese momento. Los encantos de este mundo no se comparan con lo que Dios ya hizo con tu vida. Tenlo presente cuando algo aparece sobre tu propia vida. Cuarta y última afirmación de confianza. Juan quiere cerrar nuestra confianza con el autor de la misma fuente de confianza. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan está confirmando algo. Confirma la importancia de un entendimiento histórico en nuestras creencias. Una y otra vez Juan está diciendo: crean, 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 crean. Pues mira, cree que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para que nosotros conozcamos que Él es el verdadero, el Hijo de Dios, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y esta es la vida eterna. ¿Sabes? Cree. Y la importancia de un entendimiento histórico en nuestras creencias vale muchísimo. La verdad está basada en la historia. La verdad en la historia, la verdad basada en la historia vale muchísimo. Existe una historia, hermanos. Es una verdadera historia. Esta historia inicia con una creación perfecta, buena en gran manera, pero que pasó poco tiempo y cayó bajo la condición del pecado, la maldición a causa del pecado del hombre. Pero Dios proveyó el camino, el medio de salvación. Su único Hijo, Jesucristo, llegaría a la tierra para rescatarnos de nuestra condición pecaminosa y salvarnos de nuestra condenación por la fe solo en Él y brindarnos, regalarnos, darnos el don de la vida eterna. Esta es la historia que transformó el mundo entero. Esta es la historia que Juan está diciendo, que el verdadero ha venido. Contémplalo, míralo, gustad de Él. Mira la belleza de lo que Dios hizo en tu vida. Juan quiere que nuestra confianza no esté centrada en lo que posiblemente tú puedes estar haciendo. Ok, entonces no debo pasar por ese lugar, porque si paso por ese lugar
voy a sufrir tal tentación. O bueno, tengo que activar algunos mecanismos para que me ayude a poder lidiar menos con mi carácter. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tal vez tu mente está surgiendo ya muchas cosas de lo que deberías hacer o no deberías hacer. Pero lo que Juan está diciendo, vayamos juntos a la fuente de confianza. Y la fuente de confianza no se encuentra en ti, sino en el verdadero. Y ese verdadero es Jesús, que ha venido para poder darte algo que no está en ti, no está en mí, está en Él, la vida eterna. Parece que Juan busca poder cerrar aquí ya su carta y decir, bueno, dije todo lo que tenía que decir, pero hay un texto más, y es una exhortación final. Dice el versículo 21, Juan, nuevamente muy paternal, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. A ver, ¿cómo Juan puede terminar esa porción de las Escrituras de esa manera? Esperábamos una salutación, ¿no? Gracia y paz os sea a vosotros, perseverar en el Señor. No, Juan está diciendo, hijitos, amados, guardaos de los ídolos. Amén. Aunque no sabemos qué fue lo que Juan estaba buscando comunicar en ese último versículo, tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando en el proceso de este sermón. Es muy posible que haya un tipo de paganismo que Juan destacó, pero que no sabemos. A veces puede ser algo, inclinaciones religiosas que el mundo la iglesia estuvo teniendo a base de lo que estaba viviendo alrededor de la sociedad. No sabemos, no sabemos. Pero una cosa sí es evidente, que si somos de Dios y hemos creído en la verdad, tenemos que tener una respuesta evidente en nuestra propia vida. Y esta es la pregunta que tengo para ti. ¿Quién es el objeto de tu adoración? ¿Quién es el objeto de tu adoración? ¿Sabe? Todos tenemos un corazón inclinado para buscar adorar. Seguro que todos hemos estado aquí, no voy a decir, la gran mayoría hemos estado aquí el día lunes a la 1 de la tarde, prendido el televisor, diciendo, por favor, clasifiquemos juntos al mundial, que pueda ser el siguiente mundial que tengamos, porque si es así, la sociedad va a estar diferente. Hay mucha gente que ha hecho inversiones, hay mucha gente que ha pensado en eso, hay mucha gente que tenía una gran expectativa por ello, hay mucho dinero alrededor de todo ello, hay muchas cosas alrededor de ello. Porque todos de alguna u otra manera, cuando algo tenemos en el corazón, es porque es un reflejo de que buscamos siempre algo que adorar. Cuando uno va a un campo de fútbol, paga su ticket, su entrada, cueste lo que cueste a veces, y vas a presenciar, no te vas a sentarte ahí pues, ¿no? Y a ver tu celular o escuchar y estar, ¿no? Vas a presenciar el juego. Y te encanta ver las jugadas, te encanta ver cómo se mueve aquí, cómo se mueve allá, te encanta gritar los goles porque es un tipo de gloria de gritar gol y tener toda esa euforia de ese momento. No dices, gol. Oye, gol, ¿no? No dices así, es una euforia porque todos tenemos cierta inclinación para poder buscar algo que adorar. Si te pones a pensar, ¿qué ha sido lo último que has buscado desmedidamente en tu vida fuera de Dios? ¿Qué podría ser? La respuesta a esta pregunta puede arrojar algo que hay en tu propio corazón que estás adorando. Y que solo es una manera, una forma, un medio para sentirte supuestamente saciado. Tim Keller,
en su libro Dioses Falsos, dice lo siguiente: un ídolo es aquello que absorbe tu corazón e imaginación más que Dios. El dinero no es un ídolo. Solo te muestra dónde están tus ídolos. Si algo se vuelve más fundamental que Dios para poder alcanzar tu felicidad, tu sentido de vida, tu identidad, tu realización personal, ese es tu ídolo. Y Juan nos está diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Comparto lo que dice Tim Keller, porque simplemente puede ser el trabajo, que necesariamente no es tu ídolo, pero ¿qué es lo que tú buscas alcanzar con lo que ya tienes? Puede ser una persona, que no necesariamente es tu ídolo, pero ¿qué es lo que buscas alcanzar con esa persona? Puede ser un tipo de realización personal, puede ser la felicidad, puede ser la seguridad, puede ser la esperanza, puede ser un propósito, puede ser el significado, puede ser una nueva identidad, puede ser algo. Ese es tu ídolo. Y Juan te está diciendo aquí: hijitos, cuidad, guardaos de los ídolos. Es decir, los placeres mundanos, los deseos desordenados del corazón, cosas que pueden ser muy visibles, que tú mismo puedes contemplar, o cosas que nadie puede ver, que están en el interno del corazón, que aún pueden ser buenas cosas como el moralismo o el legalismo que puede estar en nuestro propio corazón, pueden estar allí, centrados en nuestra propia vida y tomar manifestaciones de idolatría. No necesitas una estatua, una madera, bronce, oro. No necesitas eso para ser considerado un idólatra. Necesitas aún ver tu propio corazón y ver qué es lo que hay en lo más interno de tu propia vida. ¿Y cómo lo puedes identificar? ¿Cómo puedo identificar eso de lo que Juan está diciendo, que me guarde de los ídolos? ¿Cómo yo puedo ver realmente si mi vida está alineada con lo que Dios me está diciendo, que Él es el verdadero? Porque el ir en la otra dirección es ir bajo la realidad de un Dios falso. Y es pensar que eso, sí, eso es lo que tú estás pensando, puede darme lo que no encuentro en Dios. Pero Dios me dice que es el verdadero. No, pero yo decido ir por mi propia dirección porque quiero encontrar aquí algo más fácil, más accesible, supuestamente. ¿Y cómo lo puedo identificar? Cuando tus deseos por esa cosa no sobrepasan tus deseos por Dios. ¿Habrá algo en tu vida que desees más que a Dios mismo? Y te estoy diciendo tan sincero esta pregunta. ¿Habrá algo en tu vida que desees más que Dios mismo? Juan quiere que estemos realmente centrados en Dios mismo. Juan quiere que una marca de nuestra propia vida refleje lo que realmente es vida. Vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Inicié con este versículo y termino con este versículo porque solamente quiero centrarte en algo. Que Dios quiere que tú encuentres tu satisfacción completa solo en Él. Y ese entendimiento comienza con la persona de Jesucristo. ¿Sabes? Jesús satisface. Jesús quiere satisfacerte a ti. Pero esa satisfacción siempre se encontrará dentro del contexto de una verdad histórica. Que Jesús
el Hijo de Dios, el verdadero, murió en una cruz por nuestros pecados para poder reconciliarnos delante de Dios. ¿Y cómo puedo experimentarlo? Una sola cosa: cree en Jesús. ¿Solo creer? Sí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cree. 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 El cristianismo está basado en lo que nosotros creemos. Cree en Dios. Es mi deseo. Es mi oración. No les creas a las cosas de este mundo. Aunque decir no le creas es a veces irónico, porque nuestras acciones demuestran que a veces lo creemos. Pero tenemos la palabra para decirnos: cree en el Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna en Él y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Crea. Padre, gracias Dios por tu palabra y gracias por llenarnos de ella y permitir que este libro de Primera de Juan sea una epístola que no solamente su influencia termine aquí, sino perdure en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir la vida cristiana a base de la fe en Cristo. En nombre de Él te pido. Amén.